Televisores 4K, cámaras que graban a 4 y 8K también. Toda la nueva generación tanto de PlayStation como Xbox también a 4K. Y yo tengo que decir algo al respecto. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Héctor Gallego y soy un artista de VFX con más de 6 años de experiencia en la industria de los efectos visuales. He trabajado en proyectos como Juego de Tronos, Warcraft, League of Legends, Call of Duty, Assassin's Creed y muchos otros proyectos más, y estoy completamente ligado a todo lo que se refiere al tratamiento de imagen digital. Antes de ir al punto del vídeo, quiero aclarar que me gusta el 4K, creo que realmente es una resolución que ofrece mucha calidad y también he comprado la PlayStation 5, tengo una tele 4K también, pero sí que tengo un problema o varios problemas con esta resolución, que es de lo que quiero hablar en este vídeo. Uno de mis primeros problemas con esta resolución es que todo ocupa 4 veces más. Ahora mismo estoy grabando con esta cámara, que es una Canon M6 Mark II, que también graba a 4K, y estáis viendo mi contenido a esta calidad si tenéis un televisor o un monitor que cuente con esta resolución. Y grabar este vídeo en esta resolución significa que este proyecto va a ocupar 4 veces más en el disco duro. Imaginaros que todo el material que genero para YouTube lo grabase en este disco duro, material que grabase a Full HD. Pues si todos mis vídeos los grabase con la calidad que estoy grabando ahora mismo este vídeo, tendría que utilizar 4 discos duros externos, es decir, tendría que añadir 3 discos duros más aparte de este. Por mi parte, y con todos los proyectos que habéis visto que he trabajado, os puedo decir que solamente una vez he trabajado en 4K nativos a la hora de aplicar mis efectos visuales, y os puedo decir que solamente esa vez fue un auténtico infierno. Imaginaros que si yo, por ejemplo, quiero sacar una imagen final de una explosión y esa explosión en Full HD tarda 2 horas, en el caso del 4K la multiplicación tampoco es exactamente por 4, sino que puede ser incluso por más, y la misma explosión, para que se viese bien en 4K, podría tardar mínimo 8 horas o 10 horas por fotograma. Esto para que os hagáis una idea de la magnitud que nos implica a los estudios y a los artistas de efectos visuales trabajar en esta resolución. Esto pasa porque para renderizar ciertos efectos como volumétricas o refracciones o subsurface scattering y en fin otras capas más especializadas que tiramos en efectos, estas capas cuando se multiplica la resolución, la multiplicación no es exactamente por 4, sino que puede ser por mucho más, en fin, que se aplican factores técnicos algo más complejos que no puedo aplicar en este vídeo, pero que trabajar de forma nativa en esta resolución nos supone un enorme quebradero de cabeza porque, entre otros casos, no tenemos la tecnología suficiente para trabajar en la misma. Y estoy haciendo este vídeo a finales de 2020 con las nuevas RTX, los nuevos procesadores de AMD y de Intel. No tenemos tecnología para trabajar de forma óptima con 4K. Todavía. Esto quiere decir que en muchas producciones estamos trabajando en Full HD o lo que sería 1080p o en 1440p, y lo que hacemos es trabajar en estas resoluciones y después reescalamos si el proyecto, por ejemplo, ha sido grabado con una cámara de cine en 4K, 8K o el formato que sea, pero trabajamos en estas resoluciones y después hacemos un reescalado, y vosotros no os dais cuenta porque la diferencia realmente no es tan grande. Y por cierto, si te está gustando este vídeo, considera dejarle un buen like y suscríbete a este canal, que me ayudaría muchísimo. Oye Héctor, ¿y cómo es posible que en cine o en cinemáticas de videojuegos, que se supone que utilicéis la última tecnología, los ordenadores más potentes y los programas más potentes, cómo es posible que no trabajéis en 4K, por ejemplo, si el proyecto lo requiere? Pues esto se debe a que no tenemos tiempo para poder permitirnos esos renders que os comentaba, de que a lo mejor un fotograma tarde por lo menos 8 horas. Por poneros un ejemplo, no tenemos tiempo, tenemos unos deadlines o unas fechas de entrega que tenemos que cumplir, que si lo hiciésemos en 4K nativos simplemente no llegaríamos, o sea, no podríamos cumplir esos deadlines porque los tiempos de render serían una auténtica locura. Y es por eso por lo que nos quedamos trabajando en 1080p o 1440p o en definitiva una resolución menor. Y ahora también está pasando lo mismo con los videojuegos. Ahora que ha salido la PlayStation 5 y la Xbox,
parece que toda la nueva generación va a apuntar a que todos los juegos van a tener que correr en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo. Esto implica una cosa por las que muchos usuarios se están quejando, y es que los juegos, el tamaño de los juegos se está aumentando drásticamente. Tenéis por ejemplo el caso del Call of Duty Modern Warfare, que ocupa, yo qué sé cuánto ocupa 250 gigas, una barbaridad así. El último Assassin's Creed que ha salido creo que está en torno a los 100 gigas o por ahí. Y esto es una cosa a la que os vais a tener que ir acostumbrando. Tienen que incluir sus efectos optimizados para esta calidad, texturas optimizadas, y todo tiene que ir optimizado para esta resolución en el apartado de imagen, nitidez, etc. Entonces es absolutamente normal que estas compañías acaben haciendo juegos que por lo menos ocupen más de 100 gigas, mientras que antiguamente o hace unos 4 o 5 años a lo mejor estarían ocupando en torno a los 50, 60, y habéis visto ahí un aumento muy drástico. Pues es perfectamente normal. Ahora que os he puesto los ejemplos de videojuegos y películas, o también series de televisión, cinemáticas de videojuegos, etcétera, realmente pienso que el 4K no es lo que hace que haya un salto tecnológico. Muchísimas veces os van a poner en vuestros televisores material que está generado en Full HD o en 1080p, y si os dicen que es 4K os lo vais a creer, porque no es tan fácil notar esa diferencia, y sobre todo si es un Full HD que está muy bien tratado. Por ejemplo, en el caso de efectos visuales, que es la parte que a mí me atañe, o en el tema de videojuegos, que los juegos se vean a 4K no quiere decir que se vayan a ver más realistas. No va a arreglar los problemas de, por ejemplo, el hiperrealismo del pelo, las animaciones faciales, que ahí nos metemos de lleno en el tema del Valle Inquietante. Por aquí os dejo una tarjeta para que veáis un vídeo que hice hablando de lo que es el Valle Inquietante, por si no lo conocéis. Tampoco va a hacer que las explosiones se vean más realistas, que una destrucción se vea más realista, o que la animación en general de un personaje luzca más realista. Esto no va a pasar por aumentar la resolución. Todos estos avances tecnológicos en pos de mejorar la calidad final de una imagen van por otro camino completamente distinto al de la resolución de imagen, y creo realmente a modo personal que es mejor invertir estas líneas de investigación tecnológica por este camino que el camino de simplemente ir aumentando más y más y más la resolución a la que grabamos o a la que generamos el material. También, por supuesto, hablando de rango dinámico, en fin, un montón de cosas que contribuyen a la calidad final de una imagen. Por ejemplo, ahora grabando este vídeo a 4K me va a permitir que todos estos recortes que he ido aplicando, que de repente es que hago un zoom a este plano y me veis más cerca, de repente más lejos, y no vais a notar que haya una pérdida de calidad, y esto es precisamente porque me estoy grabando con mucha más calidad de imagen y con muchos más píxeles de información. Aquí el 4K sí que tiene una utilidad real, tanto para grabar en cine como para grabar videoclips y grabar cualquier material que os imaginéis. Aquí sí que es cierto que puede ofrecer una ayuda muy importante, aunque también depende de para qué casos. Este vídeo lo estoy grabando en 4K simplemente porque, bueno, pues es un vídeo hablando de este tema, pero todo el resto de material que genero para mi canal lo grabo únicamente en Full HD, por el tema que os comentaba del almacenamiento de los discos duros, porque no quiero tener que comprar un montón de discos duros si genero material exclusivamente en esta resolución. Entonces, la pregunta final de este vídeo, que sería, ¿realmente se nota el 4K? La respuesta es que sí. Con este vídeo no quiero decir en ningún momento que esta resolución no se note o no mejore la calidad de imagen. Realmente sí que se nota la diferencia de calidad de imagen. De hecho, abajo os voy a dejar unos links a unos televisores y unos monitores que considero que son espectaculares, sobre todo si vais a comprar una PlayStation 5 o una Xbox Series X, o si simplemente queréis jugar en vuestro ordenador. Sí que vais a notar una diferencia de lo que sería un monitor Full HD en términos de nitidez de imagen, y bueno, y también que son monitores que tienen una buena representación de color. Los televisores también tienen una muy buena representación de blancos y negros, o sea que tienen bastante calidad y sí que se nota esta resolución. Pero mi reflexión finalmente, y trabajando como artista y teniendo que lidiar muchas veces con estos problemas de resolución y de tiempos de render, etcétera, es que realmente pienso que sería mejor invertir este tiempo en simplemente mejorar la calidad de imagen que tenemos con los elementos que hay en la propia imagen. Por ejemplo, en el caso de los efectos visuales, facilitando los tiempos de render de, por ejemplo, si renderizamos cristales o agua, que el tema de las refracciones o de luces que atraviesan una superficie y vemos lo que hay detrás de esa superficie, eso todavía en lo que es el mundo del 3D es una cosa que cuesta muchísimo de computar, y es que no tenemos tecnología. O sea, da igual que tengamos 5 RTX 3090 con un Threadripper y con una granja de render enorme, que aunque tengamos todas estas herramientas, nos sale mucho más a cuenta trabajar en Full HD, porque es mucho más rápido
y tampoco va a haber tanta diferencia si cogemos ese Full HD y después lo rescalamos y no trabajamos de forma nativa en esta resolución. Y esto me hace también plantearme que, por ejemplo, en el apartado de videojuegos, que también estaría bien que pudiésemos elegir que en vez de jugar a 4K y 60 fotogramas por segundo, que pudiésemos tener la opción de jugar en 1080 o en 1440p, pero con una mejor iluminación o con unas mejores dinámicas o una mayor carga poligonal, porque realmente creo que haría que se viese la imagen mejor. Y bueno, y esto hablando exclusivamente del 4K, ya no me estoy metiendo en el 8K, que si por ejemplo veis la caja de la PlayStation 5, promocionan por ahí 8K, también ha sacado una cámara de Canon, la Canon EOS R5, una cámara de fotos que también puede grabar en 8K, en fin, una auténtica locura de resolución que si ya por ejemplo tenemos que multiplicar por 4, imaginaos en el 8K que tenemos que multiplicar por 8. ¡Buah! O sea, es una auténtica locura y pensar en hacer efectos visuales con una resolución de 8K es como no. O sea, ahora mismo me parece algo que es inviable a todas luces. Pero bueno, por supuesto que para grabar material de cine o para grabar imágenes de referencia y cosas así, por supuesto que grabar a esas resoluciones sí que ofrecen una gran ayuda y una gran ventaja, sobre todo si después queremos hacer crops de imágenes, etcétera. Ahí sí que es donde entra el factor y las ventajas de trabajar con estas resoluciones tan enormes. Esto es simplemente mi reflexión personal sobre este tema, pero también me gustaría mucho saber qué es lo que pensáis vosotros. ¿Realmente vosotros notáis la diferencia entre el Full HD y 4K? A lo mejor sí y tenéis una opinión muy distinta a la mía, y en cualquier caso me encantaría poder conocerla y tener una pequeña charla en los comentarios, porque no deja de ser un tema que a mí personalmente me fascina. ¿Qué pensáis? ¿Que es mejor tener más resolución y por ejemplo menos fotogramas? ¿O a lo mejor sería mejor tener menos resolución y más fotogramas por segundo? En fin, ¿qué es lo que pensáis vosotros? Abajo os he dejado unos links a unos televisores y unos monitores que en el caso de que adquiráis una de estas consolas nuevas de la PlayStation 5 o la Xbox, creo que son brutales para hacer una buena combinación de resolución con estas consolas de nueva generación, o simplemente, como he dicho antes, para jugar al ordenador o hacer vuestros proyectos personales, en fin, para lo que sea, pegarle un vistazo porque están chulísimos. Y también podéis seguirme en mis redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @HectorVFX, así como en mi Twitch de Esperando el Render, donde estoy haciendo streamings todos los domingos a las 8 de la tarde. Así que nada más, gente, que me despido, que os mando un saludo y chao.